Un simulacro es una situación simulada, pero que toma hechos reales, personas reales, ubicaciones reales, para anticiparse a algo. Cuando hay, por ejemplo, y que eso tengo entendido que es ley, no estoy seguro, cuando hay un simulacro de incendio, por ejemplo, se preparan en caso de que haya un incendio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Simulan lo que va a pasar, simulan qué es lo que hay que hacer, simulan dónde son las salidas de emergencia y esas cosas para que uno esté preparado en el caso de que eso venga, un simulacro, ¿no? Un simulacro de incendio. Hace algunos años recuerdo que hubo un simulacro en caso de terremoto, organizado por la alcaldía, y ese mismo día hubo un temblor fuerte. O sea, el simulacro fue hasta completo, hasta con efectos ahí en 4D, como diría alguien por ahí. En este día, nosotros vivimos en una simulación. Uno escucha, pero ¿qué te pasó, Paul? ¿Te volviste loco? ¿Simulación? ¿Que acaso estamos en la Matrix? ¿Que tomaste la pastilla verde, la azul, algo así, no? No se trata de que estemos en la Matrix, sino que estamos en una simulación para prepararnos lo que viene en lo que es el reino de Dios. Esa es nuestra simulación. Ese es nuestro simulacro. O sea, el reino de Dios, como lo recibimos en el día de hoy, es el simulacro que va a venir. ¿Por qué? Porque nos está preparando para lo que viene. Y que lo que hay en este momento, lo que vivimos en este momento, es apenas un destello, una muestra muy ligera de lo grande que está por venir. Y por eso es que digo que estamos en ese simulacro. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, lo primero que Él dijo cuando empezó su ministerio, ¿qué fue? Vamos a leer lo que nos dice Mateo 3:2. Cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca. En otras versiones dice, arrepiéntanse. Y el arrepentirse es precisamente eso, el cambio de la manera de pensar y de vivir. En ocasiones puede ser que haya cosas que cambien de golpe, pero hay cosas que también van a cambiar paulatinamente. Y eso, por mucho que sea el cambio impactante, siempre habrá cosas que tendremos que mejorar. Y siempre habrá cosas que el cambio como tal tiene que darse. Y lo que nos dice aquí, porque el reino de Dios está cerca. Se ha acercado, como dicen otras versiones. Y es como cuando decimos en la viña, sí, pero todavía no. Es decir, el reino de Dios está entre nosotros, pero todavía falta, y falta mucho más. Ahora, la pregunta que nos puede surgir sin ninguna duda es, bueno, pues, ¿qué es el reino de Dios? En la época que Jesús estuvo en la tierra, el ilustrar una idea de un reino era fácil, porque era normal tener la figura del rey y que sea el que gobierne el resto del reino. Las características de un reino parten del rey. Pero cuando hablamos del reino de Dios, ¿qué es? No es otra cosa que las cosas como deberían de ser si Jesús estuviera al mando de todo y se hiciera su voluntad en todas partes. Así de simple. Es eso, o sea, es como que si Jesús estuviera al mando de todo. Y uno puede decir, pero sí, ¿pero acaso el Señor no manda? Sí, es verdad, así manda. Por supuesto, Él manda, Él gobierna, Él es el dueño de todo, pero no es la única influencia que existe. Por algo se habla también del reino de las tinieblas, se habla del principio de este mundo, se habla también del trono de uno mismo. Porque no todo uno puede decir que es culpa del enemigo, de Satanás o lo que sea. No, porque muchas veces pasa que no tiene nada que ver cuando nosotros metemos la pata por nuestras propias malas decisiones. Mateo 6:10 dice, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. En las dos etapas del reino de Dios que acercándose a nosotros, Jesús viene en la cabeza. En la primera, como dice acá, ¿no? Que tu reino venga pronto.
que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. La diferencia es de que dentro de esta primera etapa hay rutas paralelas con las que se corren. Y es por eso que suceden tantas cosas malas en el mundo. Porque a veces las personas se preguntan, y ese es uno de los argumentos más comunes de aquellas personas que están buscando una excusa para no creer en Dios, que es precisamente porque si Dios existe, ¿por qué permite que sucedan tantas cosas malas? ¿Por qué permite que hayan abusos de los derechos humanos en diferentes partes del mundo? ¿Por qué permite que niños inocentes mueran y tanta cosa? Y es precisamente por eso, porque hay gobiernos paralelos. Y como hay gobiernos paralelos, precisamente ¿qué sucede? Dios permite y Él hasta respeta las decisiones que tomamos. Tanto así que Él no se involucra directamente en ellas. Dijo, John Wimber, la prueba de una espiritualidad madura no es la habilidad de hablar en lenguas, profetizar o memorizar versículos. Es la habilidad de amar a Dios y a otros, aprendiendo a servir a otros amando lo difícil de amar, al menos afortunado, al perdido y al quebrantado. Cuando hablamos de vivir dentro del simulacro, como lo he nombrado, el simulacro del reino, implica una tensión, y como acabamos de ver, ¿no? Más allá de las cosas que aparentemente se muestran espirituales, la muestra más clara es el amor que uno tiene para servir. Para servir, como dice aquí, a lo difícil de amar. Porque es fácil de repente amar a las personas que son buenas con nosotros. Es fácil amar a quien nos da regalos. Es fácil, por ejemplo, es facilísimo amar. Al menos en mi caso, a quien me da café. A quien me da café o quien me invita a comer es facilísimo amar. Pero ¿qué tal cuando esta persona no puede hacer nada por mí? Ahí es precisamente donde se muestra la madurez espiritual. Infortunadamente se dan casos de repente de congregaciones que buscan servir a otras personas y que cuando están sirviendo a otras personas lo hacen con el ánimo de que estas personas vayan a sus congregaciones. Es decir, como que hay un servicio con gancho. Pero yo inclusive al mismo Jesús no lo veo sirviendo de esa manera. Yo lo veo siempre a Jesús sirviendo sin esperar que lo sigan. Es más, ni siquiera esperaba que le agradezcan. El sano y es leproso y solo uno regresa a agradecer. Él lo hacía por amor. Él lo hacía precisamente porque queriendo demostrar el amor. Porque esa es la muestra, la prueba de la espiritualidad madura. El servir, el animar a otros. Y esto obviamente implica una tensión. Porque estamos entre dos lados, ¿no? Una como la tensión, ¿no? Que hay entre un lado que es el reino de Dios, como cuando Jesús vino, y el reino de Dios como será. Es decir, estamos en la mitad. Como que tomando lo que tenemos de una parte de su reino, cuando Él vino para demostrarnos y enseñarnos y todo, y lo otro que es poder demostrar lo que viene en el futuro. Entonces, cuando hablamos de tensión, uno de los significados más comunes de la tensión, ¿cuál es? Una de las muestras más contundentes. Porque sabemos que la tensión es como esa fuerza, ¿no? Que son fuerzas que son contrarias, y es la fuerza que se ejerce. Uno de los significados de tensión, ¿no? Porque también hay tensión arterial, tensión, por ejemplo, cuando hay conflicto. Pero uno significa tensión, y uno de los más comunes tiene que ver precisamente con los instrumentos de cuerda. Hay, por ejemplo, si no saben qué regalarme para mi cumpleaños o Navidad, ahí está, una Les Paul blanca, ¿ya? En los instrumentos de cuerda, las cuerdas están sometidas a tensión.
se las aprieta, o sea, se toma la clavija que se llama, se aprieta la clavija y la cuerda se estira, se ejerce más tensión. Se la afloja, hay menos tensión. Pero existe un punto de tensión que es el punto en que la cuerda está, ¿qué? Afinada. Y con la cuerda está afinada es que suena como debe de sonar. Entonces, cuando la cuerda está afinada, quiere decir que en ese momento hay un balance. Es decir, el balance en la tensión que lleva a que precisamente esa cuerda cumpla su propósito. Edwin Cole dijo, el balance es la clave de la vida. Aunque no nos demos cuenta, todos los días afrontamos tensiones. La tensión más común, bueno, no sé, al menos para mí, es, ¿me levanto para trabajar o sigo durmiendo? Hay personas que yo no entiendo cómo es posible que en 5 minutos ya están listos para todo. A mí me tiene que pasar como media hora para en realidad asimilar en dónde estoy. ¿Quién soy? Y dentro de nuestro crecer de la viña también vivimos entre diversas tensiones. Y vamos a mencionar unas cuantas. Palabra, obra, reverentes, casuales, espirituales, no religiosos. Ya vamos a explicar un poco en detalle. Vivimos entre la tensión de la palabra de Dios. Lo que nos dice la palabra de Dios, tal y como nos lo dice, no buscamos aumentarle más de lo que ya está, ni complicar las cosas más de lo que ya está. Lo simple y esencial, lo que dice la palabra de Dios tal y como lo dice la palabra de Dios. Pero de nada sirve que eso sea mero conocimiento si no lo ponemos por obra. Es ahí la tensión entre la palabra y la obra. A veces vemos personas que se van a un extremo, todo es palabra, 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 palabra. ¿Y obra? O aquellos que de repente hacen mucho, pero no conocen más. Entonces, es conocer la palabra, obedecer la palabra y ponerlo en práctica. Otra tensión. Ser reverentes y casuales al mismo tiempo. Aunque suene contradictorio, tiene mucho sentido. Tal vez no nos tomamos a nosotros mismos muy en serio. Tal vez no nos tomamos la vida muy en serio. A mí me gusta hacer bromas. A mí me gusta hacerle bullying a mis hijos. Porque ya, pues cuando ya de repente viene el bullying efectivo, ya están acostumbrados. También me hacen bullying a mí, o sea, eso no cabe la menor duda. Entonces no nos tomamos muy en serio nosotros mismos, pero sí tomamos muy en serio a Dios. Es decir, todos nosotros mismos tal vez nos hacemos bromas, nos molestamos, todo obviamente de manera sana, ¿no? Sin llegar a la ofensa. Pero cuando se trata de Dios lo tomamos muy en serio. Y eso es algo que pasa en todas las viñas. O sea, nuestro aire casual y en ocasiones hasta informal no pretende quitarle la atención al Señor, sino es todo lo contrario. Es para quitar la atención de nosotros mismos y enfocarnos en Él. Yo recuerdo, por ejemplo, en los años 90, cuando hubo la explosión del grunge, pasó que el mundo estaba acostumbrado a ver los escenarios pomposos, con vestidos extravagantes y tanta cosa. Y sin embargo, de repente aparecen los de Seattle, los que tocaban grunge, sencillo. Jean, camiseta, a veces hasta con la camiseta con hueco, y ya. Y cambiaron todo. Porque en ese momento buscaron centrar la atención más a la música que en su apariencia. Y es por eso que en la viña somos así. En la viña no quiere decir con esto de que uno, si le gusta ponerse traje, no se lo ponga. No. Hay esa libertad. Simplemente se trata de ser uno mismo. Ser relevante. Ser relevante para el entorno con que está, ser relevante para su comunidad, pero ser uno mismo. Por eso decimos, ven como tú eres. Si quieres venir con un tatuaje en la lengua, adelante, eso no es problema. Ven como tú eres. Y cuando hablamos de ser espirituales, pero no religiosos,
Quiere decir que si oramos, leemos la Biblia y más disciplinas de la fe, necesitamos de ley una fe auténtica que la respalde. Porque si no hay una fe auténtica que respalde lo que yo hago, orarle la Biblia o lo que sea que yo haga, si no hay una fe auténtica, es simplemente religión. Nada más. Ya es una mera actuación. Y es triste que así sea. Porque uno se pierde tanto de lo que Dios quiere hacer con la vida de uno por simplemente aparentar. Por eso es que somos espirituales, creemos mucho en el poder del Espíritu Santo, creemos mucho en su obra, en su sanidad, en todo lo que Él puede hacer, en la convicción de pecado, pero no somos religiosos. No somos religiosos porque todas las cosas que hacemos tienen que tener una fe auténtica. Y de esa manera vivimos en esas dos tensiones, procurando mantener un balance. Cuando hablamos de balance, la primera idea que se nos viene a la cabeza, ¿cuál es? Una balanza. Aunque tal vez pensar en balanza, tal vez la veamos más así, como una balanza que no está equilibrada, ¿no? Como una justicia atada o manipulada, ¿no? Que no es imparcial. Sin embargo, cuando nosotros en Buena Lid hablamos de una balanza y hablamos de un balance, ¿no? Balanza, creo que balanza viene de balance. Pensamos en que la balanza tiene los dos lados y en ambos lados que están equilibrados. Como pasa cuando uno, creo que se da más en los mercados, no sé en la realidad si todavía se dé. Pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando era niño y veía a las personas que ponían la balanza y tenían el peso de un lado y tenían, por ejemplo, ponían el producto del otro, y si la balanza estaba equilibrada es que el peso era parejo. Pero no son las únicas fuerzas que actúan en la balanza. Porque ¿qué pasa si yo a la balanza, por ejemplo ahí en la balanza que tiene los dos lados, porque normalmente nos enfocamos el un lado o el otro lado, el un lado o el otro lado, lo que está bien y lo que está mal, lo correcto o lo incorrecto. Pero ¿qué pasa si yo a la balanza, por ejemplo, le pongo una piedra debajo de un lado? Y, por ejemplo, si la base de la balanza estaba así, de repente se empieza a inclinar. Y la inclino más. Llega el momento en que se va a perder su centro de gravedad. Y por muy equilibrados que estén los lados, la balanza se va a caer. Entonces también hay fuerzas verticales que actúan en ellas que no nos damos cuenta. Que no somos conscientes de esas fuerzas verticales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en nuestras vidas? En la atención normal de nuestras vidas. Los lados de la balanza, la tensión que hay en los lados de la balanza, tiene que ser equilibrada también con la tensión vertical. Es decir, lo correcto, lo incorrecto, tomar decisiones, puedo tomar decisiones correctas, puedo tomar decisiones incorrectas. Pero pensemos también en el aspecto vertical, que es el amor y la falta del mismo. Porque puede ser que yo haga lo correcto. Puede ser que de repente al querer confrontar un pecado esté haciendo lo correcto. Pero si lo hago sin amor, puede ser que esté haciendo hasta más daño que beneficio. Por eso tiene que haber un equilibrio. Y uno no puede decir, pero ¿cómo es posible que tal vez por mucho hacer lo correcto, eso llegue a ser contraproducente? Por supuesto que eso puede pasar. Porque, por ejemplo, si yo cojo y cojo todo el dinero que tengo y se lo entrego a la gente que no tiene que comer, y le doy de comer a toda la gente, pero por darle de comer a toda la gente no le doy a comer a mi familia, no dejo para mi familia, la Biblia dice que hasta soy peor que un incrédulo. Porque hay que pensar, hay que tener un balance, hay que tener un equilibrio. Por eso es que justamente he ilustrado aquí eso, el balance entre lo correcto y lo incorrecto, pero con amor. Porque la falta del amor es la que nos puede llevar a hacer lo correcto, pero que termina haciendo más daño. La Escritura nos dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriará, y habla precisamente de la gente de la iglesia. Que
tal vez por querer hacer lo correcto, no se enfoca en hacerlo con amor. Y se enfoca más en condenar, se enfoca más en criticar o en señalar, en lugar de que, como dice la Escritura, si alguien está pecando, restaurarle en amor. Buscar levantarle en amor. Para que de esa manera poder sentir que efectivamente forma parte del reino, forma parte de algo más grande que uno mismo, porque se siente amado. Uno, cuando se siente amado dentro de su núcleo familiar, uno con orgullo dice, sí, yo soy el hijo de mis padres. Yo creo en el Dios de mis padres. Yo creo en el matrimonio porque lo vi en mis padres. Entonces, porque se siente parte de algo más grande que uno mismo. Dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 13:3. Si repartiera entre los pobres todo lo que tengo y si entregara mi cuerpo para ser torturado y tener de qué sentirme orgulloso, pero no tengo amor, nada gano con eso. Puede ser que yo haga muchas cosas. Puede ser que hasta haga de mártir. Como dice acá, ¿no? Y tener de qué sentirme orgulloso, como, miren todo lo que hice. Pero si no tengo amor, de nada sirve. Y efectivamente, el balance que nos toca a nosotros mantener cuando se trata de hacer las cosas correctas, hacerlas con amor. Porque dentro de lo que llamamos el simulacro del reino, de esa manera nos preparamos para lo que viene.